Buenas noches, bióloga. Como integrantes tenemos a Jean-Pierre Villon Chacha, Villon Vidal Dey, González Figueroa Cristian y mi persona, Katy José Reyes. Como introducción, tenemos que los octocorales pertenecientes a la subclase Octocoralia son nidarios que se distinguen por tener pólipos con 8 tentáculos pinnados y un único sifonoglifo. Eh, de los dos órdenes más representativos y que a menudo se han clasificado de manera diferente son los Protoalcionaria y los Penatulacia. Primero presentaremos el orden Protoalcionaria. Su taxonomía, bueno, reino Animalia, filo Nidaria, clase Anthozoa, subclase Octocoralia, orden Alcionacia y suborden Protoalcionaria. En cuanto a hábitat y distribución, estos habitan en fondos marinos, sustratos blandos, eh, y una distribución global. En fondos marinos, pues estos habitan en estos fondos donde pueden anclarse a sustratos. Con respecto a sustratos blandos, hay una familia que es la Thayaroidae, los cuales se encuentran típicamente en estos sustratos blandos. Con respecto a la distribución global, los octocarales se distribuyen en todos los océanos del mundo, desde aguas someras hasta grandes profundidades. En cuanto a morfología, los protoaccionarios se diferencian de otros corales porque son pólipos solitarios, a diferencia de los corales que se forman en colonias. Estos no tienen un esqueleto calcáreo masivo, los clasifica como corales ya blandos. También poseen filamentos fijadores que le permiten anclarse a estos mismos sustratos donde habitan. También contienen espículas microscópicas de calcita que les dan soporte ya a su tejido. Ya. Ahora les voy a hablar sobre las características y la reproducción del orden protorcionario. Este es un grupo de corales blandos que se consideran primitivos dentro de los octocorales, aunque hoy en día su clasificación ha cambiado, pero se sigue estudiando porque nos ayudan a entender la evolución de los corales modernos. Asimismo, sus características principales, los protoaccionarios son organismos marinos coloniales, que aunque algunas especies pueden presentarse de forma solitaria, asimismo, una de sus particulares más notables es que tienen 8 tentáculos pinnados en cada pólipo, lo que lo distingue como parte del grupo octocoral. Asimismo, a diferencia de los corales pétreos, no forman estructuras calcáreas de forma masiva, sino que su cuerpo está reforzado por escleritos. Estos son de formas calcáreos que están dispersos en el tejido, lo cual les permite una rigidez y una protección. Generalmente presentan colores llamativos como el color rojo, amarillo o anaranjado, y se fijan en sustratos duros dentro del arrecife, aunque normalmente no construyen arrecifes sólidos, pero cumplen un papel muy importante como refugio para pequeños invertebrados y peces, lo que aumenta la diversidad del ecosistema. Ahora vamos a su reproducción. Bueno, en cuanto a la reproducción, este orden combina estrategias sexuales y asexuales. En la reproducción sexual, los gametos se liberan al agua, se produce la fecundación externa y luego aparece una larva plánula, la cual nada libremente antes de fijarse en el sustrato, para así formar una nueva colonia. Además, algunos protoaccionarios son dioicos, es decir, con sexos separados, mientras que otros son hermafroditas. Y como por último, tenemos la reproducción asexual, que se da por gemación, fragmentación o regeneración, lo cual esto les permite multiplicarse rápidamente y colonizar nuevas áreas del arrecife. Esta combinación de métodos asegura su supervivencia y expansión en diferentes ambientes. Bueno, en cuanto a la importancia, tenemos la importancia científica, los cuales contribuyen a estudios de biomineralización, filogenia y
la historia evolutiva de los octocorales. Con la económica, esta es relevante para la industria de acuarios y la biotecnología marina, al ser una fuente potencial de compuestos bioactivos. Tendiendo también aquí la ecológica, en los cuales crean hábitats estructurados que promueven la biodiversidad y forman parte de las redes tróficas marinas. Buenas noches, como siguiente punto tenemos el orden Penatulacia. Los coloniales, ¿qué quiere decir esto? Que a diferencia de un coral típico, o por decir en este caso una pluma de mar, se la trata como una colonia entera que está formada de pólipos que funcionan de una manera integrada. Su estructura corporal es una colonia con una forma característica a una pluma, y es de ahí donde viene su nombre común, la cual está dividida en dos partes principales, las cuales son el raquis, o también llamado axis central, y, y como siguiente el pólipo, que esta también se divide en otras dos funciones, las cuales son el autozoides y sifonozoides. De ahí la siguiente característica de este grupo es que tienen una simetría bilateral. En esto se especifica que a diferencia de muchos corales que tienen simetría radial, las plumas de mar presentan una simetría bilateral a lo largo de su raquis. Y como último punto tenemos lo que es la bioluminiscencia, que para muchas especies son capaces de producir luz cuando son perturbadas, creando unas espectaculares exhibiciones de luz azul o verde en las profundidades. Siguiente diapositiva. Ya. Ahora lo que tenemos es la morfología. La morfología de una pluma de mar es muy distintiva, puesto que, como vemos, tiene cuatro estructuras muy desarrolladas, los cuales son el anclaje, o también llamado pedúnculo, la cual es la parte inferior de la colonia en la que se modifica para formar un pedúnculo muscular. Este órgano se clava a lo que es un sustrato blando, lo que puede ser como lobo, arena o grava, para anclar la colonia al fondo. Como siguiente estructura lo que tenemos es el vástago principal, o también llamado raquis. Es el eje central del que surgen las plumas o pinnulas. Ahora tenemos lo que son las pinnulas. Estas son las proyecciones laterales que se extienden desde el raquis, dándole así una apariencia de pluma. Estas pinnulas también se ubican a la mayoría de los pólipos y se ayudan para alimentarse. Y como último tenemos lo que es la orientación, la cual es la colonia en la que se orienta perpendicularmente, ayudando así a que la corriente sea dominante para maximizar lo que es la captura del plancton. Siguiente diapositiva. Les voy a hablar sobre la importancia de las plumas de mar. Las importancias de esta especie como tal son varias, pero es importante mencionar que una de las importancias es que ayudan a formar estructuras complejas en los fondos marinos, creando hábitat para otros organismos y alterando el flujo de corrientes para retener nutrientes y plancton como tal. Es importante mencionar que las colonias de estas especies son importantes en la creación de hábitats, como ya lo mencioné. También es importante en las alteraciones de corrientes y retención de nutrientes, ya mencionado también. También son fuentes de alimento y también nos ayuda en la defensa y bioluminiscencia como tal. Hablando sobre las alteraciones de corriente y retención de nutrientes, las colonias de pluma de mar modifican el flujo de las corrientes, atrapando el plancton y la materia orgánica, depositándola cerca del sedimento, lo que hace que vengan otros organismos y se beneficien de esto. Fuente de alimento como tal. Algunas plumas de mar sirven como fuente de alimento por otros invertebrados marinos, ¿sí? Por otro lado, hablemos un poco sobre la reproducción. Es importante mencionar que la reproducción de estos organismos o de esta especie se reproducen principalmente
de forma sexual por desove como tal, liberando óvulos y espermatozoides en la columna de agua, donde los huevos fecundados se desarrollan en larvas plánulas que se asientan y forman nuevas colonias. La reproducción asexual se hace por fragmentación. También se ha observado eh, esta reproducción en alguna u otras especies, ¿no? Ahora, hablando un poquito más sobre su reproducción, podemos decir que, como ya mencioné anteriormente, que algunas de estas especies se reproducen asexualmente, ¿no? Eh, por otro lado, se ha documentado que la fragmentación del pie y la gemación de la columna donde la parte superior del tallo se entrelaza y forma una nueva colonia como tal. Es lo que se ha observado, por lo tanto se ha documentado, ¿ya? Y hablando un poquito sobre sus características generales, podemos decir que la pluma de mar son colonias de numerosos pólipos interconectados como tal. Por otro lado, podemos decir que la parte inferior de la colonia, está anclada en el sustrato, arena o ya sea de barro, ¿no? Mientras que los pólipos de la parte superior capturan alimento planctónico.